Buen día, ingeniera. Bien, buen día jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero, la escuchamos bien. ¿Se escucha? Al parecer no les mandé la última lección. Distribución F, ¿correcto? Sí, no lo mandó. No les envié, pero lograron hacer el ejercicio. ¿Entendieron algo del ejercicio? Tampoco. ¿O hace falta repasar la distribución F? No sé, pregunto. O primero les mando el material. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Les mandaré el material y el jueves ustedes preguntan las dudas. Llévense anotadas las dudas que tengan de los temas. Bueno. Bien, vamos entonces a iniciar la clase de hoy y vamos a ver el tema de correlación y regresión. ¿Ya? Vamos a ver la dependencia funcional o exacta y dependencia estadística, el concepto de lo que es la regresión, el repasar un poquito los métodos de mínimos cuadrados que han llevado en cálculo 1, el análisis de la bondad de hacer el ajuste de estas curvas, el error cuadrático medio, la variancia residual y el coeficiente de determinación lineal. Muy bien. Entonces, aquí en este tema vamos a analizar ya no una sola variable, ¿de acuerdo? No una, sino dos, ¿ya? Una variable independiente y una variable dependiente, ¿ok? Que usualmente nosotros hemos llevado en cálculo como X y Y. Entonces, cuando nosotros estudiamos dos características al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, sobre una muestra, entonces nosotros podemos considerar que una de ellas está influyendo en la otra. Por ejemplo, la estatura y el número de calzado, ¿no ve? Se supone que mientras más altos son, mayor será su número de calzado. Más pequeñito, menor será el número de calzado. A eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere con que una influye en la otra. Bien, pero no siempre las variables que analizamos simultáneamente, dos variables, acuérdense, dos variables, pueden ser que una dependa de la otra, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes en este momento hay 41 estudiantes y les pregunta a cada uno cuál es su estatura y cuál es su coeficiente intelectual. Hago una batería de preguntas donde se mide el coeficiente intelectual, ¿no? Cada uno tiene dos informaciones que dar, cada individuo. Me da su estatura y me da su coeficiente intelectual. Ahora la pregunta es, ¿será que
¿Una variable influye en la otra? Y son variables, ¿no? Ambas son variables. No, ingeniera, no influye. No influye, porque hay personas altas tan inteligentes como bajitas que también son inteligentes. O sea, no depende de la estatura, ¿no es cierto? No depende del coeficiente intelectual de la estatura. Pero son variables, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y en este tema nosotros vamos a analizar dos variables y llegar a una conclusión de decir, sí, depende una de la otra. No, no depende. ¿Ya? Entonces hay que llegar a esa conclusión. Y también al analizar si depende o no depende, en el caso en que dependa, en nosotros, por ejemplo, en cuestiones de ingeniería, es muy útil, ¿no? Por ejemplo, tenemos ciertas materias primas que vamos a recepcionar o ciertos equipos que vamos a recepcionar y vemos la vida útil que tiene. Entonces, aquí proyectamos con esta ecuación de una recta, podemos decir, si esta me duró 5, de aquí a otros 5 tengo que pedir otro, y de aquí a otros 5 otro, y así vamos a ver durante qué tiempo nosotros tenemos que ir pidiendo, en qué fecha. O si avanza la tecnología, también podemos ver eso. Entonces, eso es lo que hace en este tema. ¿Ya? Es muy importante este tema de estadística. Por ejemplo, también la altura y el peso, ¿no? Que sí, una depende de la otra, ¿no? O las horas que ustedes estudian y la nota que sacan en el examen. Aunque hay puntos excepcionales, gente que estudia una hora y ya se lo aprendió todo, pero son excepciones. La mayoría es que si estudia todos los temas, va a sacar buena nota. Si estudió apenas la mitad, va a sacar menos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la dependencia. Entonces, el objetivo principal de esta regresión es descubrir el modo en que esta se relaciona, la variable X, cómo se relaciona con la variable Y. Y eso es lo que vamos a demostrar con números estadísticamente. Entonces, dos variables pueden considerarse variable independiente, aquella que no tiene relación, ¿no? Entonces, una de ellas no sirve para explicar los movimientos de la otra. Esta va a existir, aunque no exista Y. Sin embargo, la dependencia funcional de Y no va a existir si no hay X, porque Y está en función de X. Esto hemos llevado en cálculo 1, ¿no es cierto? Entonces, si yo no tengo el valor de X, Y no existe. La dependencia estadística entonces está en eso. Esta dependencia estadística mide el grado de asociación entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ya? Bueno, entonces gráficamente, ¿cómo sería? Miren, aquí está bien explicado para cuando transcriban, repasen la materia. Dice, dadas dos variables, sabemos que en la abscisa, eje horizontal, está el eje X, ¿no es cierto? Y en la ordenada, el eje Y. Si están tomadas sobre el mismo elemento de la población, este diagrama, como lo ven aquí, de dispersión, así se llama todos estos puntitos, diagrama de dispersión, es simplemente un gráfico de dos dimensiones, X y Y, donde en el eje de las abscisas se sitúa la variable, aquí está la variable PIB, Producto Interno Bruto, ¿no? PIB, algo que lo sabemos de todos los días, nos dan esa información. Entonces, se sitúa otra variable en el eje Y, que es la ordenada, en este caso esta de acá, que habla del consumo, ¿no? Entonces, si las variables están correlacionadas, una relacionada con la otra, según el gráfico, entonces vemos acá que mostraría algún nivel de correlación, porque al parecer va aumentando el PIB, va aumentando el consumo, va aumentando el PIB, va aumentando el consumo, ¿ven? ¿Lo ven? Entonces muestra esa relación, una tendencia a aumentar a medida que aumenta el PIB entre las dos variables. Si no hay ninguna correlación, el gráfico presentaría una figura sin forma, es decir, puntos por todos lados los puntos, ¿ya? Bien. Entonces, la relación entre dos variables métricas puede ser representada mediante la línea de mejor ajuste de datos. Esta recta se denomina recta de regresión, así como la ven. Ella está ajustada, que puede ser así, descendiente la negativa, la pendiente negativa, ¿no ves? Y ascendente la pendiente positiva. Entonces, la primera con tendencia decreciente, esta es la primera, va a ir disminuyendo. Dice que a medida que aumentan estos valores en X, Y que está haciendo, Y está disminuyendo, ¿ven? Eso también significa que hay correlación.
descendente, pero hay correlación. Negativa, pero hay correlación. ¿Ven? Los puntos salieron por todos lados muy cerquita de esta recta porque ya se la ajustó. Esta ecuación de la recta representaría todos los puntos. En esta otra segunda, fíjense que va aumentando. Los puntos que se han colocado, al parecer, mientras va aumentando X, va aumentando Y. Lo contrario de esta. Aquí aumentaba X, disminuía Y. Aquí no. Aquí aumenta X, aumenta Y. Aumenta X, aumenta Y. ¿Ven? Se ajustan los puntos con el método de mínimos cuadrados y tenemos esta ecuación de la recta. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, aquí tomó datos desde 4.5 y cuando sea 2, si yo tengo la recta, voy desde 2, choco la curva y leo a mano izquierda para obtener la variable de correlación. Bien. Entonces, cuando realicemos el cálculo de la recta de regresión, se aplica el método de mínimos cuadrados. Ya conocemos, ¿verdad? ¿Alguien reconoce esta ecuación? ¿A quién pertenece? La recta tangente. A la recta, muy bien, a la ecuación de una recta. Entonces aquí hay que conocer A y conocer B, ¿no? Porque este es el término independiente y este es la pendiente, ¿no ves? Y la variable y X también variable. Hay que ver si esta con esta está en función de X. Eso hay que ver, pero haciendo y conociendo esta ecuación. Se aplica el método de los mínimos cuadrados y encontramos esta ecuación. Entonces, esta línea es la que hace la mínima, la suma de los cuadrados de los residuos, es decir, es aquella recta en la que las diferencias de estos puntitos elevadas al cuadrado entre los valores calculados por la ecuación de la recta y los valores reales de la serie son la mínima posible. Entonces, la mayoría pasa cerca de esta recta. Bien, la recta de regresión. Aquí está la recta de regresión. Ya ustedes la conocen, no es necesario que se las dejen, la ecuación de los mínimos. Para que repasen se las dejo, ¿ya? Para que repasen se la dejo, para que ustedes puedan encontrar la ecuación de la recta, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Encontrar nosotros estos valores. Hemos hablado de que es descendiente, puede no tener una con la otra, es nula cuando los puntos están por todos lados, o ascendente positivo, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es encontrar este valor R, que se llama coeficiente de correlación de Pearson. Para el caso de distribuciones binominales, dimensionales, tenemos esta R menos R o R al cuadrado igual a R cuadrado igual. R, el coeficiente de correlación. Entonces, si esta R está entre menos 1 y 1, podemos decir nosotros que estamos evaluando el coeficiente de correlación. Por lo tanto, jamás van a tener un coeficiente de correlación 2, 3. La respuesta es que está mal calculado. Ni tampoco por debajo de menos 1. Menos 3, no es lo mismo que la T de Student, por ejemplo, ¿no? 2.5 o menos 3.1. Puede darse cualquier valor. Aquí no. Eso es importante, jóvenes. Que el coeficiente de correlación que ustedes calculen tiene que estar sí o sí entre un mínimo de menos 1 y un máximo de 1. No puede haber 1.8, nunca. ¿Ya? Revisen, se han equivocado en calcular el R, el coeficiente de correlación. Miren, si R es igual a menos 1, esta es la ecuación. ¿Ya? Se va inclinando a medida que va variando, pues, ¿no? La R. Si R está entre menos 1 y 0, tal vez se dice, ¿no? Y nula cuando R es 0 o muy cerca de 0, 0.1, 0.3, ya decimos que no hay correlación. Generalmente, teóricamente, se dice que de 0,7 para arriba o de menos 0,7 para abajo, la correlación es buena o que existe relación entre las dos variables. Ahora, en positiva, miren acá, R igual a 1 es la perfecta. O es positiva si va R desde 0 a 1 como máximo. Entonces, hacemos gráfica ascendente. Bien, con todo ello, entonces, vamos a ver nosotros que la varianza total se descompone en la varianza de los errores, como está dada aquí, varianza de los errores, o la varianza debido a la regresión, ¿ya? Y continuamos nosotros con que la varianza de los errores y la varianza de la regresión, de los errores de la regresión, será igual a la suma de esto, ¿ya? Tanto por uno de la que es de la variable Y, como que viene explicada por la variable X. Entonces, ¿para qué sirve?
sirve para determinar si el ajuste hecho es bueno. Es decir, si la variable X explica cómo varía la variable Y, que debe ser mayor a 0,75, de 0,7 a 0,75, ¿ya? 0,7 a 0,75. Bueno, y algo muy importante. ¿Por qué encontramos esa ecuación de la recta? Bueno, la encontramos para hacer predicciones, o sea, nos adelantamos. Así como les decía, si una maquinaria, ¿qué tiempo dura? O si yo necesito ciertos pedidos, por decirles, la materia prima es de 5 millones y de pronto eso da una producción de 15 productos, ¿no? 15 toneladas de productos. Pero la petición para ese año no son 15 toneladas de producto por año, ahora quieren 25 porque hay muchos pedidos. ¿Ustedes creen que la misma materia prima de 5 le va a alcanzar para los 15 y los 25 que piden ahora? No, tienen que encontrar. ¿Pero cuánto será? Adelantarse a ver cuánto, entonces usamos esta ecuación ajustada de las dos variables. Y por eso mismo es la predicción, que es el objetivo último de aprender este tema de la regresión, que es que nosotros nos adelantamos, predecimos de una variable para un valor determinado de la otra. Entonces, la predicción de Y para X desde el inicio será simplemente el valor obtenido de la recta de regresión de Y sobre X. Al sustituir el valor X, ¿no? Aquí, cualquier valor X por X sub 0, entonces la fiabilidad de esta predicción será tanto mayor cuanto mayor sea la correlación entre las variables, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos esta R, ¿no? Coeficiente. Mayor a 0,75, 0,8, 0,9, decimos, sí, gran predicción, no nos vamos a equivocar mucho. Entonces usamos la ecuación de la recta y decimos que para 25 de producción de toneladas necesitamos ya no 15 millones, sino 40 millones, por decir. Todo depende de la ecuación de la recta. Bien, entonces eso es muy importante. Nosotros tenemos que hacer predicciones. Muy bien. Voy a compartirles un momentito un video. Otras ciencias como la medicina, también biología, se busca ver al tema de estadística. ¿Ahí se escucha bien, jóvenes? Sí, ingeniero, se escucha. Entonces, recuerden, estamos viendo el tema de correlación. ¿Qué habla el tema de correlación? Vamos a ver cómo se relacionan dos variables. Una variable independiente X y una variable dependiente Y. ¿Listo? Tomemos atención porque no solamente es la ecuación de una recta, pueden haber otras curvas, ¿se acuerdan? La parabólica, en fin, todas las curvas que ustedes vieron en cálculo 1, pero la que nosotros vamos a usar es la regresión lineal. Así como hay la lineal, cuando les toque algún trabajo de investigación y no tenga sus puntos, ¿no es cierto?, distribuidos en un sistema de coordenadas que no representen una recta, puede representar otra curva que ya ustedes conocen. Tomemos atención. Cualquier pregunta al final del video, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de correlación, ¿sí? En economía, en finanzas, en otras ciencias como la medicina, también biología, se busca ver si es que hay relaciones entre dos o más variables, ¿sí? En este caso nos vamos a concentrar en la correlación de dos variables. No de una manera matemática, sino de una manera introductoria, de forma gráfica, ¿sí? Se necesita muchas veces saber si es que un tipo de alimento incide en la salud positivamente o negativamente. Si es que el asistir a una universidad X o una escuela X representaría obtener mejores calificaciones. De pronto el alimento que estamos consumiendo día a día, podría incidir en el peso de las personas. Estas relaciones podemos encontrarlas si comparamos gráficamente las variables. Entonces, en esta introducción de correlación, yo te invito primero a que grafiques las variables a las cuales tú quieres
ver si existe o no una relación, ¿sí? Vamos a ver primeramente, matemáticamente, en modelación matemática, ¿qué significa esto? ¿Sí? En matemáticamente hablando, existen dos tipos de correlaciones. O son lineales o no lineales. ¿Sí? Cuando hablamos de linealidad, de una relación, de una correlación lineal, toma la forma de una recta, ya sea esta perpendicular, horizontal o inclinada con pendientes, sea pendiente positiva o pendiente negativa. Si tú ves un gráfico que tiene esta forma, podrías decir que existe una correlación lineal. Pero si tú ves gráficos de esta forma, tipo parábola, tipo hipérboles, estamos hablando de una correlación no lineal, ¿sí? Habiendo repasado esto, cuando hablamos de una correlación entre dos variables gráficamente, tenemos que darnos cuenta de tres cosas, ¿sí? Tenemos que analizar tres tipos de cosas. Si tiene una forma, que sea lineal o no lineal, como vimos en la gráfica, en la diapositiva anterior, también debemos ver si qué tendencia tiene. ¿Tiene una tendencia positiva o una tendencia negativa? Y si esa relación es una relación débil, si es una relación moderada o si es una relación muy fuerte. Bien, vamos entendiéndolo gráficamente. Si graficamos dos variables, x y y, variable independiente x, variable dependiente y al tomar los gráficos, vemos que los puntos me están formando una línea recta. Podríamos decir entonces que hay una correlación lineal. Si graficamos los puntos y hacemos otro gráfico de otros datos y vemos que está formando una línea, podemos decir que existe una correlación lineal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Si yo trazo una recta en la 1, vemos que tiene una pendiente positiva. Es decir, a medida que aumenta x, aumenta y. Y en la otra, la de la derecha, vemos que tiene una pendiente negativa. Es decir, cuando x aumenta, y disminuye. Así como en economía, en la curva de la demanda, cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Y por el lado izquierdo, por el lado de la curva de la oferta, cuando el precio aumenta, la cantidad ofertada aumenta, ¿sí? Vemos que en estas dos gráficas tenemos una correlación efectivamente lineal. ¿Cuál es la diferencia? En la una tenemos una relación positiva, pero fuerte. ¿Qué significa fuerte? Significa que hay correlación, pero esa correlación es fuerte. ¿Por qué? Porque los puntos están muy alineados a la línea recta. Los puntos están muy cercanos, es decir, cada vez que aumenta se va cumpliendo que incrementa de la misma manera, de la misma forma, ¿de acuerdo? Y en el gráfico a la derecha podríamos decir que hay una correlación lineal, pero negativa. Bien, vamos a ver, negativa y fuerte, claro, porque los puntos están muy alineados, muy cercanos a una línea recta. Vamos a ver otro gráfico, vamos a graficar acá, supongamos que estamos igualmente graficando los puntos, pero los puntos, a la diferencia del gráfico de arriba, están un poco más separados, ¿sí? Podríamos decir también que tiene una correlación positiva, ¿sí? Pero una correlación positiva, pero moderada. ¿Por qué? Porque los puntos están algo más abiertos, ¿sí?, de la línea recta. Vemos que los puntos, comparados con la gráfica de arriba, los puntos están más separados. Hay una relación positiva, pero su relación no es tan fuerte como la de arriba. Hablamos de una relación positiva y moderada, ¿sí? También, si graficamos otros datos, y vemos que también está tomando una forma lineal positiva, pero vemos que la diferencia es que los puntos aún están más separados. Podemos hablar de una relación, de una correlación positiva, pero débil. Bien, vamos avanzando. Vamos a hacer los gráficos. Acá otro gráfico. Vemos que los puntos están tomando una forma lineal también, negativa, pero los puntos están algo separados comparado a la de arriba. Si trazamos la línea, vemos que los puntos están algo separados. Podemos decir que hay una correlación negativa, pero moderada. Y finalmente, si graficamos otros puntos, otro ejemplo, vemos que la gráfica va tomando también una línea recta, una alineación recta, pero los puntos están más separados. Podríamos decir que tiene una correlación negativa, pero débil.
¿sí? Así vemos que puede haber una correlación, pero no una relación muy fuerte. Puede haber una correlación, pero puede haber una correlación positiva o negativa, y fuerte o débil, ¿sí? Bien. Vamos a ver 3 casos adicionales extremos, ¿sí? Vamos a graficar los puntos. Otro ejemplo. Graficamos los puntos y vemos que los puntos se van alineando exactamente como una línea recta. Es decir, estamos hablando de una correlación positiva, ¿sí? A medida que X aumenta, Y aumenta. Y no solo eso, sino que es una correlación perfecta, ¿sí? Así también marcamos los puntos, graficamos los puntos X y Y y vemos que también tiene una forma lineal, pero perfecta, alineándose perfectamente como una recta. Tiene una correlación lineal negativa, pero perfecta, ¿sí? Muy bien. Y finalmente, si graficamos los puntos y vemos que los puntos están muy diversos, ¿sí? No se define bien si hay una relación lineal. Están aleatoriamente puestos los puntos. Podemos definir que no hay una correlación lineal, ¿sí? Porque no hay una tendencia a ser lineal ni no lineal, ¿sí? ¿Ok? En este video hemos visto la introducción a la correlación entre 2 variables. Te invito a que te suscribas al canal porque seguiremos con el cálculo del coeficiente de Pearson de una manera ya no gráfica, sino de una manera matemática, ¿sí? Bien, se está acabando el tiempo. Volvemos a ingresar, jóvenes, por favor.
Bien, ¿alguna duda del video, lo que se explicó acerca de las correlaciones débiles, fuertes, la correlación entre dos variables? Eso hay que tener presente ya, una independiente y otra dependiente. Pero para nosotros definir si es débil, fuerte o como sea la correlación positiva o negativa, tenemos que hacer un cálculo, ¿correcto? Y les hablaba ahí del coeficiente de correlación. Justamente el material que les estoy mandando habla sobre el coeficiente de correlación. La pregunta es cómo calculamos ese coeficiente de correlación y cómo interpretamos sus resultados. ¿Ya? Atendemos un momentito. Coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación es una medida numérica que permite medir el grado de asociación lineal entre dos variables cuantitativas. Tenemos aquí dos diagramas de dispersión que muestran que hay relación lineal entre la variable X y la variable Y. Sin embargo, si trazamos una línea recta en este diagrama y lo mismo hacemos en este diagrama, podemos observar en este diagrama que los puntos están más cercanos a esta línea recta. Sin embargo, en este diagrama los puntos están más dispersos de la línea recta. Por lo tanto, podríamos sospechar que la relación lineal que hay o que muestra el diagrama A es más débil, o que la relación que existe en el diagrama B es más fuerte que la que muestra el diagrama A. Un diagrama de dispersión no nos da certeza de qué tan fuerte o qué tan débil es la relación lineal entre dos variables. Necesitamos una medida que nos diga la fuerza de la asociación lineal y la dirección que toma esa relación lineal. Esta medida es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, que lo vamos a denominar con la letra griega ρ, mide la fuerza y el sentido de la relación lineal que existe entre dos variables cuantitativas. Vamos a definir el coeficiente de correlación de la siguiente manera. El coeficiente de correlación ρ será igual a la covarianza entre las variables X y Y dividido por la desviación estándar de la variable X multiplicado por la desviación estándar de la variable Y. El coeficiente de correlación lineal puede tomar valores entre -1 y 1, pasando por el 0. Cuando tome el valor -1 diremos que hay asociación lineal perfecta negativa. Cuando tome el valor 1 positivo diremos que hay asociación lineal perfecta positiva. Y si toma el valor 0 diremos que no hay asociación lineal o que la relación lineal entre las variables es nula. A partir de este rango de posibles valores que puede tomar el coeficiente de correlación, podemos establecer la siguiente tabla. Diremos que cuando el coeficiente de correlación tome valores entre más menos 0.96 y 1, la relación será perfecta. Cuando tome valores entre más menos 0.85 y más menos 0.95, la relación será fuerte. Cuando tome valores entre más menos 0.70 y más menos 0.84, la relación es significativa. Cuando tome valores entre más menos 0.50 y más menos 0.69, la relación será moderada. Cuando tome valores entre más menos 0.20 y más menos 0.49, la relación es débil. Cuando toma valores entre más menos 0.10 y más menos 0.19, la relación es muy débil. Y cuando toma valores entre más menos 0.09 y 0, la relación es nula. Como podemos observar, a medida que el valor absoluto del coeficiente de correlación va disminuyendo, la relación se va haciendo cada vez más débil hasta que llega a volverse nula. A la inversa, a partir de 0, a medida que va creciendo el valor absoluto del coeficiente de correlación, cada vez se va haciendo más fuerte hasta que toma el valor 1 cuando la relación es perfecta, ya sea positiva o negativa. Entonces, como hemos dicho, el coeficiente de correlación mide la fuerza, que es el grado en que están asociadas linealmente las dos variables. Como podemos ver, el valor del coeficiente nos dice qué tan fuerte es la relación. Mientras más cercano esté a 1, la relación es más fuerte. Y mientras más cercano esté a 0, la relación se vuelve cada vez más débil hasta llegar a ser nula. Por otro lado, el sentido o la dirección de la relación lineal no las da el signo. Cuando el coeficiente de correlación es positivo, diremos que hay asociación lineal positiva, lo cual quiere decir que cuando el valor de la variable X aumenta,
En consecuencia, el valor de la variable y también aumenta. En cambio, cuando el coeficiente de correlación tiene signo negativo, diremos que cuando el valor de la variable x aumenta, entonces el valor de la variable y disminuye. Gráficamente tendríamos lo siguiente. En una relación lineal positiva tendremos una línea recta de esta forma, que nos dice que cuando x aumenta, y también aumenta. En cambio, en una relación negativa tendríamos una línea recta como esta, que nos indica que si x aumenta, y disminuye. En estos diagramas de dispersión se observan diferentes valores para el valor del coeficiente de correlación. En este diagrama tenemos que el coeficiente de correlación es igual a 0 o muy cercano a 0, ya que no se observa que haya algún tipo de relación lineal. En cambio, en este otro diagrama podemos observar que el coeficiente de correlación es igual a 1 o muy cercano a 1, ya que la relación entre las variables x y y es prácticamente lineal. Por lo tanto, su coeficiente es igual a 1. Estos diagramas nos muestran que a medida que los puntos de dispersión están más cercanos a una línea recta, la relación entre la variable x y la variable y se vuelve cada vez más fuerte. Por lo tanto, el coeficiente de correlación va pasando de ser nula, que es este caso, a ser una relación débil, a ser una relación moderada, a ser una relación significativa, a ser una relación fuerte, hasta llegar a ser una relación perfecta, que es cuando toma el valor 1. Un punto importante que hay que mencionar sobre el coeficiente de correlación es que este solo mide la relación lineal que hay entre dos variables y no nos dice nada acerca de otro tipo de relaciones que pudiera haber. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes diagramas de dispersión. Aquí el coeficiente de correlación ρ sería igual a 0, ya que no hay relación lineal. Aquí hay una relación lineal positiva. De este lado tenemos una relación lineal negativa. Sin embargo, en este diagrama se puede observar que sí hay una forma de relación, pero que esta relación no es lineal. Aquí también podemos observar que hay una relación entre las variables, pero tampoco es lineal, y de igual forma aquí hay otro tipo de relación que no es lineal. Por lo tanto, utilizaremos el coeficiente de correlación para determinar la relación lineal entre dos variables cuando el diagrama de dispersión tenga un aspecto parecido a este o parecido a este, ya que para determinar las relaciones de otro tipo como este o este, utilizaremos otros métodos. Ahora veamos cómo se aplica el coeficiente de correlación con un ejemplo. Tenemos aquí los diagramas de dispersión entre eficiencia terminal y el gasto público en educación a nivel profesional técnico y a nivel bachiller. Como podemos ver en este primer diagrama y de acuerdo a lo que acabamos de ver, se puede sospechar que en este diagrama de dispersión no hay una relación lineal, es decir, podríamos pensar que aquí el valor de ρ posiblemente sea muy cercano a 0. En cambio, en este segundo diagrama de dispersión podemos ver que aparentemente hay una relación lineal positiva, es decir, aquí pensaríamos que el valor de ρ tal vez esté cercano a 1. Para encontrar los valores exactos del coeficiente de correlación, vamos a apoyarnos en nuestra hoja de cálculo. Tenemos aquí el valor de las dos variables eficiencia terminal y gasto público, tanto a nivel profesional técnico como a nivel bachiller. Para obtener el coeficiente de correlación vamos a escribir igual coef.d.correl. Abrimos paréntesis y seleccionamos los valores de la eficiencia terminal. Escribimos coma y enseguida seleccionamos los valores del gasto público. Cerramos paréntesis y damos Enter. Tenemos que el coeficiente de correlación es negativo y vale 0.3. Ahora obtengamos el coeficiente de correlación de las variables a nivel bachiller. Nuevamente escribimos igual coef.d.correl. Abrimos paréntesis, seleccionamos los valores de eficiencia terminal, coma, seleccionamos los valores de gasto público, cerramos paréntesis y damos Enter, y nos da que el coeficiente de correlación es 0.85 y es positivo. Entonces, en este primer diagrama obtuvimos que el coeficiente de correlación es negativo y que vale 0.30. Y en este diagrama obtuvimos que el coeficiente de correlación era positivo y que valía 0.85.
Si comparamos los valores del coeficiente de correlación, vemos que en el primer caso tenemos que es menos 0.30, es decir, cae en este rango. Por lo tanto, decimos que la relación es débil. En cambio, en este segundo diagrama, el coeficiente de correlación fue de 0.85, es decir, cae en este rango. Por lo tanto, aquí decimos que la relación es fuerte. Hemos obtenido el valor del coeficiente de correlación utilizando la hoja de cálculo y el programa RKWord. Tal vez en otro video veamos cómo hacer el cálculo de manera manual para determinar el valor del coeficiente. Muy bien, joven. Entonces tenemos las dos nomenclaturas, ¿no es cierto? La R o bien el RO. Ambos representan, la literatura esa, ambos presentan el valor del coeficiente de correlación. ¿Se comprendió eso? Sí, ingeniera. Bien, entonces ahora está dada para que usen la computadora y directamente saquen el valor del coeficiente de correlación. El día jueves hacemos la parte práctica, así que damos, ¿no? Entonces lleven su calculadora y vamos a evaluar ese coeficiente de correlación de manera manual, que es como van a hacer en el examen, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Dije, entonces el jueves va a ser presencial. Ajá, quedamos así, ¿no? Que los jueves haremos presencial para podernos conocer y para que pongan las dudas y hacer más práctica, digamos, del tema que avanzamos o alguna duda que tengan de otros temas, ¿ya? Disculpe, ingeniera, los martes no podrá ser presencial, ya que los jueves 7 a.m. no ve. Y los jueves sería más fácil. No sé, pues, si se complican ustedes, ¿dónde están los días jueves? Está bien los jueves. ¿Tienen ustedes Está bien los jueves, ingeniera. Está bien los jueves, ingeniera. Levántense tempranito, si no vamos a estar más que 1 hora. Es la clase hasta las 9:15. Si terminamos nosotros 8:30, tienen 45 minutos para regresar a su casa y hacer virtual, ¿ya? Porque yo de ahí me voy al Vallecito, en el Vallecito pasamos presencial. ¿Listo? ¿Qué tenemos que llevar el día jueves, ingeniera? Calculadora. Calculadora. ¿Se entiende? Está bien. Ok, Está bien, para hacer este cálculo de la correlación, pues, ¿no? Abrimos cámaras, por favor, para la asistencia. Ya saben, que no abre cámara no está presente. Me mandan al privado y yo le voy a decir sí, pero no va a tener asistencia, ¿ya? Bueno, Bejarano no abre, Padilla ya abrió. Ingeniera, ¿puedo ingresar con mi celular? Es que mi computadora no funciona su cámara. Ya, entonces le voy a anotar ahorita Bejarano asistencia. Ok, vamos un ratito, nos quedamos quietecitos para la foto. Ok. Ahí está. Ya tengo, se fue el recorte. Un momentito, ¿ya? Ahora sí. ¿Qué tengo? Ya pueden cerrar cámara si gustan. Ya capturé la imagen. Recuerden, jóvenes, que todavía estamos con esa situación del COVID. Ya ha bajado, pero nos amenaza una nueva ola. Y solo cuidándonos para evitar eso, ¿ya? Para que pase rápidamente. A cuidarnos con todas las medidas de bioseguridad. Recuerden que si ustedes se cuidan, cuidan a sus familias. Y de esa manera, pues nos podemos cuidar todos. Nos vemos, Dios lo permite, jueves 7:30. Pasen un buen día, ¿ya?